El infierno, lugar donde moran aquellas almas, de los individuos condenados a sufrir por siempre, sin poder descansar en paz. Solamente dolor y perdición. Se cuentan muchos relatos y representaciones de este lugar, tanto de libros, como en muchas religiones que tienen su equivalente a este. Hoy, te voy a presentar 5 casos de personas, que aseguran haber estado ahí. Te presento. Top 5 personas que aseguran haber estado en el infierno. Empezamos esta lista con el caso más antiguo que les presentaré, ocurrido en 1943. El Dr. George Ritchie fue una persona quien contrajo neumonía mientras estudiaba medicina en el ejército de los Estados Unidos. Posteriormente fue declarado clínicamente muerto por 9 minutos, los cuales le bastaron para ver sus visiones sobre el propio infierno. Nos relata que un ser de luz se presentó ante él, luego de esto, lo guió hacia lo que él llama diferentes dimensiones, una de estas fue el infierno. Cabe recalcar que lo que él vio, más allá de cosas tradicionales como un lugar lleno de roca y fuego, dice que era un lugar sombrío, lleno de oscuridad y frío. Esta experiencia lo llevó a escribir un libro titulado Return from Tomorrow, por lo cual, es mejor narrarles con las propias palabras que él describió en su libro, y cito. Vi una multitud de seres gritando y maldiciéndose unos a otros. Se golpeaban con odio salvaje, pero, por más violentos que fueran sus ataques, nunca lograban herirse. Era como si sus cuerpos no tuvieran sustancia. Nadie parecía darse cuenta de la presencia de los demás. Cada uno estaba encerrado en su propia rabia y desesperación, completamente solo, rodeado por otros que estaban igual de atrapados en su propio sufrimiento. Además, nos relata y describe sus experiencias con seres que solo puede describir como demonios. Esta experiencia lo llevó a convertirse en un psiquiatra. Howard Storm fue un profesor de arte, residente de los Estados Unidos, quien murió clínicamente luego de tener un accidente donde se vio comprometido. Al llegar al hospital en estado crítico, relata cómo logró experimentar como algo que describe, una salida de su propio cuerpo, y pudo observar su cuerpo inconsciente en la cama del hospital. Al igual que George, fue guiado por unos seres altos, a través de pasillos largos que se volvían cada vez más oscuros. Mientras avanzaba, notaba cómo los seres se volvían más hostiles hacia él, comenzando primeramente con burlas y susurros en todas direcciones. Posteriormente comenzaron a empujarlo, arañarlo, y morderlo. En sus caras describe cómo estos seres mostraban muecas de satisfacción con cada agresión que le hacían. Finalmente lo arrastraron hacia un lugar completamente de oscuridad, mientras era objeto de burla de estos seres extraños. Sintiendo este dolor y agonía, comenzó a rezar. Luego de un par de segundos, dice que una luz cálida se acercó a él. Luego de un par de minutos, pudo despertar. Esta experiencia lo hizo creyente, al punto de convertirse en un pastor cristiano. Tamara Loroux fue una mujer, quien en su adolescencia fue diagnosticada con depresión. Esto la llevó a creer que su vida no tenía ningún propósito, por lo que, un día, decidió suicidarse, disparándose en su pecho, lo que la llevó a desmayarse debido al dolor y la pérdida de sangre. Aquí fue donde entra su descenso al infierno. Ella afirma haber caído en un lugar de fuego abrasador, con miles de almas gritando a su alrededor con un gran sentimiento de sufrimiento y desesperación. Incluso afirma haber sentido un profundo dolor emocional y la presencia de algo maligno, que según ella, podía describir que se alimentaba de nuestro sufrimiento, miseria y agonía. Finalmente despertó en el hospital en donde había sobrevivido. Tiempo después, escribiría un libro relatando su experiencia en relación al suicidio y al infierno que logró ver. Ian Cormack era un hombre de mediana edad. Él se encontraba nadando en el mar de noche, cuando de pronto el dolor lo comenzó a invadir, mientras el sujeto perdía movilidad. Pronto, se dio cuenta que había sido picado por no una, sino 5 medusas caja, una de las especies más venenosas del mundo. La picadura de esta puede causar la muerte en pocos minutos, por lo cual, fue llevado al hospital, donde el hombre murió por un par de minutos. Durante su estancia en el infierno, cuenta que despertó en un lugar negro, vacío, infinito y de una oscuridad muy profunda, sintiendo una sensación de soledad, combinado con el frío que ya hacía en ese lugar. Nos relata que, al poco tiempo, comenzó a escuchar voces y risas que lo acosaban riéndose de él. Finalmente comenzó a orar, hasta que llegó a un mar.
que, Cristal, como él lo describió, ahí, se le dio quedarse en ese lugar, o continuar con su vida, claramente, decidió continuar con su vida. Este caso, inspiró a la película, The Perfect Life. Este caso se considera uno de los más impactantes sobre este tema. Bill Wiese era un hombre que practicaba el cristianismo. A diferencia de los demás, él no murió clínicamente, sino que cuenta que fue súbitamente transportado al infierno y afirma haber pasado 23 minutos en el infierno, lo que lo llevó a escribir su libro 23 minutos en el infierno. Era una madrugada del 23 de noviembre de 1998, cuando de pronto, sintió una sensación de terror absoluto, un miedo y una desesperación abrumante, además de una sensación de soledad y sufrimiento. Al despertar, estaba en el infierno. Se encontraba en una celda de piedra, oscura y húmeda, las paredes desprendían un calor insoportable. El hombre afirma haber visto criaturas demoníacas de hasta 4 metros, con garras, y una boca llena de grandes colmillos. Estas entidades entraron en su celda y comenzaron a despedazarlo, sin que pudiera morir o desmayarse, por más que gritaba no lograba inmutar a estas criaturas. Describe un olor a azufre y carne podrida, junto con gritos de millones de almas desafortunadas. Todo esto acompañado de una sed y hambre insaciables e insoportables. Finalmente, entre lo que describe, era un mar de fuego, donde miles de personas yacían ahí, quemadas y torturadas vivas sin descanso. Después de esos 23 minutos, el hombre despertó, sudando y temeroso por esta experiencia. A continuación, te leeré un fragmento de su libro. Los demonios me atacaron con una furia indescriptible. Me agarraron con sus garras afiladas como navajas y me arrojaron contra la pared de piedra. Podía sentir cómo mi carne se desgarraba, pero no moría. El dolor era insoportable y la sangre manchaba el suelo de la celda. Su olor era nauseabundo, una mezcla de carne podrida y azufre. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca como si hubiera pasado días sin agua. Podía escuchar los gritos de millones de almas en el fondo, clamando por misericordia, pero no había ninguna. No había esperanza. No había escape. Solo un sufrimiento eterno, sin final. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por verlo. Si tienes alguna sugerencia,